a drogarse, ¿no? Es cuando comienza a caer en la adicción y todo ese asunto y se empieza a poner muy, muy, muy mal. Entonces, obviamente, esta película sí tiene sus cosas. Entonces, también de Chaplin, Chaplin fue un súper mujeriego, ¿no? Entonces, Chaplin tuvo unas 1200 amantes, más o menos, ¿no? Entonces, o sea, tenía su suyo. Y aparte, ajá, las mujeres que lo conocieron decían, pues es que Chaplin está, está dotado. Y entonces la historia cuenta que Chaplin tenía un miembro pues, de casi 30 centímetros, ¿no? Entonces, imagínense, por eso en esa película ahí no se atoró de milagro, ¿no? Ahí cuando ven los engranajes, ahí ese asunto. O sea, pero imagínense, tener un tipo con una monstruosidad ahí de 30 centímetros, o sea, por eso también es su fama, ¿no? O sea, Es como la fama de Rachmaninoff, pero él ajá, tenía ajá, 36 centímetros de mano, claro, de mano, sí, 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 sí. O sea, y la mano no corresponde, o sea, es un puro mito, o sea, ¿no? Muy bien, entonces Chaplin, bueno, entre sus cosas, este personaje de Charlotte, entonces es su última película con el personaje y la chica que sale con él en la película, fue su primera esposa. De hecho, es una mujer súper bonita y fue su primera esposa, ¿no? Fue su amante. Y obviamente, pues vemos, como lo veíamos en el caso anterior, que la película tiene una gran influencia de la película que habíamos visto anteriormente, la de Fritz Lang, la de Metrópolis, todo este ambiente un poco futurista y todo ello, ahorita vamos a ir sobre ello, pero tiene una gran influencia esa película de ello. Y la película, pues sí, de alguna manera nosotros lo vemos, pues en general, marca esa crítica. ¿Ustedes qué piensan que sería? ¿Que es una película cómica o es una película crítica? No, De crítica. totalmente. Uh-huh. O sea, digo, tiene lo suyo, sí, en Uh-huh. cuanto a la comicidad, pero es crítica y de las severas también, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Esta parte de la producción en serie y de cómo explotan a las personas, pues está, o sea, como para volverlas locas, ¿no? Sí, 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 exactamente. ¿Tú qué piensas, Graciela? ¿Es más cómica que crítica o cómo sería? Yo creo que las dos, ¿no, Gabriela? Porque sí, es cierto, es crítica, pero también tiene sus cosas cómicas. Me Cosas. pareció más crítica la de Metrópolis, que ya me le eché. Uh-huh. Esta me parece que tiene sus cosas muy simpáticas, esa combinación yo creo que ha de haber sido muy atractiva en ese momento, porque si efectivamente se filmó en el 37, pues sí había una hambruna y sí estaban las cosas en Estados Unidos espantosas, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo Uh-huh. que parte del éxito que me imagino que habrá tenido y bastante, Uh-huh. haya sido esas dos cosas, ¿no? Uh-huh. Incluso hay una escena que me parece, varias escenas muy atrevidas, una donde está patinando en el departamento, en un departamento, Uh-huh. y que está con los ojos tapados. Esa Uh-huh. escena, me la imagino en los 30, si ahorita, de eso que dices, ay, que no se vaya a caer, esa escena, haber hecho esos trucos, me Ajá. parece sensacional, ha de haber sido un super peliculón, que eso es Ahorita, muy cómico, claro, claro. pero también tenía cosas así muy críticas, como dice Gabriela, que es cierto. O sea, esto de cómo la máquina se los come, o sea, la Uh-huh. máquina Se se los los come. come. Ahí está en el GIF, ¿no? Ajá, exacto. Ahí es lo que vemos ahí, exactamente. ¿No? O sea, se lo come. O sea, no hay mejor representación del capitalismo industrial que esta imagen, ¿no? Es increíble, la máquina comiendo cero, como los engranajes y pasando, y él siguiendo trabajando como si nada, ¿no? Es cuando entra en la crisis esta de locura. Y luego, ¿sí se acuerdan de esta escena cuando aspira la cocaína por error? Es Ah, hilarante, ¿no? sí. ¿Cómo se pone? O sea, ya la cocaína, ya Bien es atrevido para la para época, la ¿no? época, güey, Bien increíble. atrevido, ni siquiera cannabis,
sino Ajá. cocaína, ¿no? Cocaína, Bien cocaína. atrevido, sí. Además es súper cómica. Sí, Súper cómica esa escena. A mí es de la que más me hizo reír, creo, ¿eh? sí. Así, o sea, su actuación. Ajá. No, a mí sí me hizo reír mucho, mucho, mucho. Sí, esa escena me recordó el sketch de este tipo del policía que va y prueba la cocaína por error y después se hizo muy famoso con eso de papá, que tus hijos vuelan y todo ese asunto. Sí lo vieron, ¿no? Ah, sí, es cierto, sí. Es Era que un se hizo video muy por ahí famoso ese viral. video viral. Muy bien. Sí, Entonces, sí. sí. Entonces, obviamente sí, esta película pues tiene toda esta parte de la crítica de la industrialización. Obviamente sí es una película que tuvo un buen presupuesto, ya Chaplin ya era conocido y se le nota que le metió presupuesto. Ahorita vamos a ver cómo se hizo esa escena de cuando está en el almacén, ¿no? Que es increíble, que uno la ve y dice, ¿cómo hacen estas escenas, ¿no? Entonces vamos a ir viendo un poco la cuestión. Es decir, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Y por ejemplo, esta escena se adelanta casi, bueno, a la actualidad, ¿no? Casi 100 años, bueno, no, casi 100, unos 80 años. Y entonces esta película, ¿qué les recuerda? Por esta escena, ¿qué les recuerda? Este momento donde está ahí el jefe ordenándole, que es una cuestión muy curiosa. No sé si ustedes se percatan, no sé si ustedes se percatan de algo ahí en esa escena, de algo interesante, algo súper loco. Cuando está el cuál? patrón diciéndole algo. Ajá, le está diciendo que ya, Cuando está en la pantalla. está la pantalla ahí en el baño y el jefe le Ajá. dice, ya vete a trabajar, ¿no? Y lo anda siguiendo. O sea, eso en 1936, imagínense, era como increíble, era la telepantalla, ¿no? O sea, se adelantó a lo que ahora tenemos, por ejemplo, se adelantó a esto que tenemos, a esta cosa como el Zoom, ¿no? Que A podemos... McDonald's también, ¿no? Sí. A McDonald's con su comida rápida. Todo, exactamente, todo rápido, pero aquí hay un detalle que a lo mejor se les va, porque es un detalle súper interesante, es la misma persona. Aquí, déjame ver, ¿lo puedo marcar? Ajá, aquí, perdón, el retraso. Ajá, y le pongo aquí, ¿ves? Son la misma persona, ¿no? ¿Cómo? Aquí está caracterizado, en este caso de Charlotte, ¿no? El personaje. Aquí Arturo, ¿estás proyectando algo? Ajá, Es que no vemos nada. nada. ¿No se ve? No vemos la pantalla, ¿no? A ver. A ver, ahí, Pantalla no la vemos. ahí ya se ve. No. Ah, No. y a ver, déjame corregirle acá. Qué No, loco. ¿quién sabe de qué hablabas? Se ve en blanco y negro, ¿no? Me imagino, nada más. No se ve, te vemos a ti. Nos vemos nosotros, exacto. Nada Sí, más. exacto, nosotros. A ustedes se ve nada más. A ver, entonces permíteme un segundo. Déjenme aquí corregirle. Fíjate que a mí me llamó la atención cómo ya en ese entonces las instituciones estaban a servicio del poder. ¿Sí? Tanto la policía como los psicólogos, porque cuando lo meten al manicomio, También. pues ya estaban al servicio del poder, ¿no? Sí, El poder totalmente. Ahí ya ven, ahí ya se ve la pantalla. Ya se ve. Ahí se ve la escena del baño, ¿no? Y la pantalla. Ajá. No, yo no. Yo no la Sí, veo. representa el circuito cerrado, ¿no, Artur? Por ejemplo, Ajá. lo que actualmente tenemos que es el circuito cerrado en donde te pueden estar viendo tus jefes. Sí. Y con Totalmente. respecto a lo que decían de si era una crítica o era una comedia, creo que Chaplin tuvo la asertividad de poner, o sea, cuando yo la empecé a ver dije, qué deprimente, porque sí, o sea, realmente es lo que estamos viviendo, ¿no? Pero tiene la asertividad de poner un momento trágico y de pronto comedia. Entonces, cuando yo ya estaba con ánimo así de qué triste, de pronto me mete la escena de la comedia, o sea, donde le quiere arreglar los botones con las pinzas o la escena de la cocina.
en donde Sí. es súper cómico y Ujú. dices, es posible que comiendo Sí. cocaína, Sí. pero ahí, o sea, se desata una risa hilarante después de que te lleva así. Sí, sí, es como una montaña rusa, ¿no? ¿No? Muy bien. Elba, ¿ya ahí nos ves? ¿Ahí ves ya la presentación? No, no veo la presentación. No No. la veo. Los veo a ustedes, pero no veo tu pantalla, no la veo. Sí, ya todos los ¿Los demás demás la sí ven, la ¿verdad? ven? Yo Sí, sí yo la sí. veo. Yo Sí. sí. Igual, a ver, no sé si se haya apagado algo ahí, o si te quieres Ah, ya, salir y volver, ya, ahí está. ya, Ah, ok. Entonces aquí ya en la la tengo. escena esta, es Gracias. este hombre que está en el monitor y Charlotte pues, es el mismo Chaplin, ¿no? O sea, Chaplin representa los dos personajes. Representa al jefe Ah, y representa al mismo tiempo, y se representa al mismo tiempo al trabajador. Ese es un dato ahí curioso que al ojo se le va, ¿no? Pues porque no ubicábamos a Chaplin sin la característica. Es como ver a sin su Cantinflas maquillaje. vestido, ¿no? Y, Sí, sí, y es sí. diferente. O ver a Chabelo en la calle. Bueno, Chabelo sí lo reconocemos, ¿no? Él es inmortal, entonces él sí lo vemos. Sí, ya vieron que Cositas también ya regresó, entonces ya también tiene su canal de TikTok. Y es igualita que, ¿no? Es una cosita. Digo, ¿cómo esta gente vive? ¿Cómo vive? Bueno, va. Entonces, ahora, en esta otra escena, permítame es que aquí, en esta otra escena, por ejemplo, la producción en masa en todo su esplendor, ¿no? Entonces aquí ya empezamos a ver otro tipo de influencia, por ejemplo, ya empieza a haber algún tipo de efecto especial para hacer el efecto de la música, porque como no se podía grabar esto, tenían que ir grabando los sonidos y luego proyectarlos en las salas. Entonces ponían una especie de música alterna para acompañarlo. Entonces los efectos especiales se empiezan a hacer para producir los sonidos metálicos de la banda, en este caso, se ponen algún tipo de onda radial, en fin, entonces ya empieza a haber ahí un tipo de experimentación más avanzada sobre la parte técnica. Y en esta escena, pues obviamente, incluso no sé si ustedes ponen atención, pero es la primera vez que escuchamos la voz de Chaplin, la escuchamos en la parte ya casi final de la película, escuchamos cuando él habla, ¿no? Y a uno le pasa ahí como cuando la Pantera Rosa habla en un capítulo. No sé si ustedes se acuerdan de esa Sí, escena, que va caminando sí, la Pantera Rosa, sí. voltea y habla, y dice uno, ¡ah! ¿Pero cómo? ¿No? Exactamente. Entonces aquí Chaplin también habla. Sí. Y entonces ahí digamos que esta película es también recordada porque es la primera película donde se va a escuchar su voz. Luego ya la del dictador ya va a ser diferente. Luego, esta es la escena. Mira, Graciela, cómo se hizo la escena. Entonces, aquí, fíjate, aquí tenemos, ese es el efecto especial. Ahí es la película, ahí es donde se va a caer, ajá, ahí se detiene el fotograma y mira cómo se hace el efecto, ¿no? Es un súper efecto y aquí está montada la cámara y todo y desde aquí se toma. Entonces no se iba a caer y uno preocupado así, se cae, ¿no? Entonces, Sí, ¿no? sí. Pero obviamente el montaje eran efectos especiales sumamente, ¿cómo decirlos? Eh, Básicos, Pues elementales. básicos, muy Pensados. creativos, muy muy creativos, creativos, exactamente, sí. exactamente. Geniales, sí. No, ahí empezaron a hacerse ese tipo de efectos y eran retos creativos que se ponían incluso ellos, ¿no? O sea, cómo lo hacían. Eso es lo más padre de los efectos especiales, el reto creativo, ¿no? Para hacerlo. Entonces, obviamente, también esta es otra de las escenas que también se acerca exactamente al mundo contemporáneo. Esta escena de cuando están lo de la comida, ¿a qué les recordó? Por ejemplo, cuando ustedes trabajan en la oficina y todo, ¿cuánto tiempo les dan de comer? Pues Los hora y media, ¿no? Una hora o... Sí. Yo ¿Una tengo hora? 2 horas. ¿A ti te dan 2 horas? ¿A ti, Monse, una? Una, pero además nos ponen el comedor abajo para Ajá. que no perdamos tiempo en desplazarnos y llegar tarde.
Sí, sí, Que sí, es justo esa escena, o sea, cómo le dice, exacto. el empleado puede comer y ser más productivo, o sea, pensando siempre en la productividad, en aumentar la productividad. Eso es básicamente, Sí. es decir, la productividad y el tiempo. Entonces el ser humano se convierte básicamente en un número y en una representación económica y deja de ser el ser humano. Y aquí vemos esta experimentación, ¿no? Básicamente de la comida, de lo rápido, de la aceleración. Y esto me recordó, por ejemplo, mucho a la comunicación. Es como un primer intento por esta comunicación instantánea con los celulares, con todo esto, que todo lo tenemos en un aparato, ¿no? O sea, ahora tenemos casi, solamente nos falta que el celular sea engrapadora y tenga el Durex, pero prácticamente hacemos todo. Tiene agenda, Sí. tiene teléfono, calculadora, todo, ¿no? Tenemos el internet, podemos escribir, básicamente todo lo tenemos ahí, ¿no? Espejo. Espejo, claro, claro, cámara, sí, y entonces obviamente esta máquina representaba igual todo, ¿no? Es decir, te puedo dar absolutamente todo comer. Entonces sí, trata de representar esta cuestión. Por un lado, esta parte es lo que se conoce aquí se los pongo en rojito esto, el taylorcismo, y que después lo llevó Henry Ford a la práctica. Es decir, la teoría de Taylor, la teoría económica o la teoría administrativa, por ejemplo, si ustedes, alguno ha trabajado en la administración, esta es la que dice efectivamente que hay que priorizar el asunto de la producción por encima de las necesidades del trabajador. Es decir, que hay que adaptar al trabajador a una cadena productiva donde se vaya acelerando y básicamente no importa el trabajador qué beneficios tenga o qué cosas perjudiciales. No importa porque puede ser reemplazado, porque tenemos un ejército de proletariados que van a querer el trabajo. Y entonces, obviamente, la cuestión es de que si no funcionas, te saco y al fin me puedo traer otro. Y en la época que estamos hablando, pues está la Gran Depresión. Y entonces la Gran Depresión, que es una depresión muy parecida a la que estamos viviendo, donde los trabajos escaseaban y la gente tomaba el trabajo, incluso a veces se pagaba para obtener el trabajo, ¿no? Se pagaban algunas cantidades para tener el trabajo. Entonces, obviamente, esta cuestión de priorizar, en este caso, la producción por encima de los trabajadores, Henry Ford la va a llevar a cabo con la cuestión de la producción en serie. Y entonces, ¿se acuerdan que veíamos? Los carros de Henry Ford no es que fueran buenos, por eso son tan famosos, no es que fueran buenos, sino que hizo que la producción fuera más rápida y le ganó a la competencia. Y entonces toda la producción artesanal, manual, individual, que podía haber en un producto desaparece para que yo lo único que sepa hacer, y como lo vemos en la película, ¿no? Pueda atornillar, en este caso, tuercas. Y uno le dé la tuerca a la derecha y el otro la tuerca a la izquierda, básicamente, ¿no? Es lo que se hace el trabajo ahora. Y esta película también tiene una gran influencia, sobre todo en la acción de los movimientos sociales. Ahora es una película que se lee y se ve muchísimo en los congresos de izquierda o cuando uno es adolescente, quiere ser brilloso y izquierdoso, empieza viendo esa película, ¿no? Porque finalmente es una buena crítica. Entonces, ahí en esta escena es muy chistosa porque lo vemos que cae él por accidente, ¿no? A esta huelga y suponemos que la bandera que lleva es roja, o sea, la bandera comunista, ¿no? Uno supone, pues porque inmediatamente se van sobre él, y la bandera, ¿ahí qué sería? Esta influencia del comunismo, de los movimientos anarquistas, de los movimientos obreros. Entonces, por eso también se le decía, esta película estuvo prohibida en algún tiempo en algunos lugares, porque pensaban que tenía una inspiración de corte marxista y que provocaba que estas revueltas hacia el marxismo. Entonces, cosa que, pues, sí había algo de razón, porque después de la Segunda Guerra Mundial, esto es como del chisme, después de la Segunda Guerra Mundial, el director Walt Disney era, aparte tiene esa historia de pedofilia, pero también era un espía, ¿no?
y era lo que se conoce en el medio gangsteril, era una rata. Y entonces era un soplón. Y entonces, ya hay una película de sus hermanos Coen que habla de esto. Los actores estaban muy politizados, pero al mismo tiempo también estaban muy politizados, muy enterados, era como se sentían explotados, entonces lo que hacían es reunirse en casas, por ejemplo, sí, casas muy ricas en Beverly Hills y todo, pero tratando de ver cuáles serían los mejores derechos para los trabajadores y todo. Entonces Walt Disney lo que hacía es que se ganaba la confianza de estos actores y luego lo invitaban a las reuniones así de grupos socialistas, anarquistas, o a platicar del marxismo, y entonces él los denunciaba con el senador McCarthy, ¿no? Cuando empezó toda esta persecución del comunismo en Estados Unidos, o el movimiento también llamado macartismo. Y entonces el mayor informante, el hombre que destruyó carreras, el hombre que metió muchísimos actores y gente a la cárcel fue Walt Disney, ¿no? Y Chaplin era el enemigo número uno de Walt Disney, porque Chaplin sí tenía una tendencia de corte socialista, o sea, sí tendía hacia allá, y por eso sus películas son también muy críticas en ese sentido. Entonces sí, estaban confrontados. Pero ¿por qué no le hacían, por qué no le hacían nada a Chaplin? ¿Por qué McCarthy no se atrevió a tocar a Chaplin? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué era tan importante este hombre? Que no lo tocan, a pesar de saber que tenía tendencias socialistas, ¿no? Pero ¿por qué no lo tocan? Sí, Por su, no sé. por su trascendencia como director. Sí, y por el legado que tenía, ¿no? Entonces, si a él lo metían a la cárcel, él era un ícono. Y entonces, si lo metían a la cárcel o lo tocaban, era derrumbar un ícono en el cual se había fundado mucho la ideología de los Estados Unidos. Y entonces era traicionarse a sí mismo. Entonces, lo que hizo la CIA y lo que hizo el FBI, lo que hizo el gobierno con Chaplin, fue mantenerlo a la raya. Es decir, ya no tenía tanta producción, le dieron todo, por eso es tan famoso esta cuestión de que tuvo tantos amantes, porque le dieron todo lo que él quería, a cambio de ya no andar de revueltos, ¿no? Entonces Chaplin al final terminó, en este caso, y su hija es súper guapa, terminó un poco, pues sí, seducido por la cuestión de las mujeres que le daban, que era su pago, y dijo, bueno, los socialistas algún día harán algo, ¿no? Yo me voy por otro lado, entonces me voy a disfrutar aquí a mi chica, si se fue, ¿no? En este caso. Y entonces ahí es un poco la historia de Chaplin. Entonces, y también en la otra película que la pueden ver, que también está ahí en YouTube, la del Gran Dictador, es cuando ya hace una crítica al nazismo muy fuerte, y entonces esa película le fue tan valiosa, fuera una crítica tan fuerte, que también por eso decían, no podemos meter a la cárcel a un tipo que hizo esta película de crítica, ¿no? O sea, imagínense, es como, casi es como si hubieran metido a Juan Gabriel a la cárcel. ¿Ustedes se imaginan a Juan Gabriel en la cárcel? No, se acaba México, ¿no? O sea, por eso tenía un montón de lana y era súper tranza y conoció un montón de secretos políticos y todo, y nunca lo metieron al bote, ¿no? En este caso, ¿no? Porque era un ícono, ¿no? O Pedro Infante, ¿no? Imagínense. Muy bien, ahora, ¿qué inspiró esta película? ¿A quién inspiró esto? ¿No? Una de los grandes que se vieron influenciados por esta película fue nada más y nada menos que George Orwell, ¿no? George Orwell cuando escribe este libro, aunque ahí sí, aquí está bien escrito, cuando escribe esta película este libro de 1984. Y él lo escribe un poquito después de la guerra, lo escribe por ahí del 46-47, pero mucha de la inspiración que toma el Winston Smith, o sea, su personaje, la decadencia, la observación, el que no tengan vida, el que sean perseguidos, el que siempre que están tratando de hacer una nueva vida les pase algo y la policía lo siga, eso es una de las bases por las cuales
George Orwell hace este libro, que si tienen chance de leerlo, es súper interesante. Si no, también pueden ver la película, pero traten de ver la película viejita, la que es con Charlotte Heston. Ya aunque Charlotte Heston sale en todas las películas de Dios, todas estas de romanos, siempre sale Ben-Hur y todas esas, los 10 mandamientos, en todas sale Charlotte Heston. Entonces, también es súper interesante verlo hacer aquí un papel totalmente diferente. Entonces, esa es una de sus grandes influencias o que generó. Otra más contemporánea es esta, Black Mirror, ¿no? La serie de Black Mirror. Entonces, si la conocen, si han visto esta serie inglesa, ¿quién la ha visto? Tú sí, Gabriela. ¿Sí? No, fíjate que es de las cosas que no me ha llamado la atención, la empecé a ver y Ajá. no. No, ¿cómo? De tarea tienes que chutarte la temporada 1 de Black Mirror, ¿no? Está bien. ¿Tú, Elba, nunca la has visto, esta serie? Sí, sí, he visto como 2 capítulos. Ajá. Y ¿Y muy qué te ha buenos. parecido? Sí, siempre como que está muy enfocado a esta influencia de la tecnología, Ahí está. todo que tiene que ver con redes sociales y con el Ajá. uso de, pues, de los dispositivos. Ajá. Sí, De está hecho, muy Black interesante, está Mirror, muy bueno. claro, de hecho el Black Mirror es el espejo este de los celulares, ¿no? Exactamente, el espejo Ujú. negro de los celulares. Muy bien, ¿tú, Monse, no la has visto esta de Black Mirror? Es espectacular, en verdad. Échenle uno, está en Netflix esta serie. Tú, Graciela, tampoco, ¿verdad? ¿La has visto? No, échenle un ojo. Hay unos capítulos verdaderamente extraordinarios. El primer capítulo es extraordinario. Y es inglesa, es ciencia ficción inglesa. Entonces, está alejada muy de los estereotipos gringos. Entonces, tiene una crítica brutal y despiadada contra la tecnología, contra la mecanización, contra la industrialización, contra el uso de los medios sociales, contra el abuso de todo ello, ¿no? Entonces es una crítica despiadada y se basa, los autores tomaron como referencia esta película de los tiempos modernos, ¿no? Yo Muy tengo bien, una duda nada más. dime. Elba, una consulta. ¿Por qué no te atrapó la serie? ¿Por qué no me atrapó? Ajá, ¿por qué no la terminaste? No, fíjate que yo no soy mucho de ver series, precisamente porque no me gusta es que no tengo mucho tiempo de ver, entonces a veces me siento un poco frustrada de no seguir, y cuando alguna me atrapa, haz de cuenta que así la agarro y no la suelto, como la de Dark. La empecé a ver y me gustó muchísimo. Ahora que iba a salir la tercera temporada, además tuve la suerte. Entonces, en un fin de semana vi las 3 temporadas. Creo que No. esto sí me hubiera atrapado, pero es por falta de tiempo, ¿eh? Ah, ya. Es Que que, no la he seguido viendo. es Sí, que dije, no sí, me sí, hace pero sentido que Arturo dice que está buenísima y que a Elba no le ha echado como para terminarla. Y de hecho, sí, para que pero les sí, atrape, están para verla. para que les atrape la serie, les recomiendo que empiecen con el capítulo 1 de la temporada 3. Ese los va a Ah. identificar perfectamente a todos, ¿no? Es más, de tarea ahorita terminando, se la echan. Es No así, vamos a dormir. no van a dormir. O sea, se van a identificar y No decir, vamos a dormir. exacto, y van a empezar así a decir, caray, soy un 3.5, ¿no? O soy un 4.2, ¿o qué soy? Acuérdense de... Bueno, Entonces, ya la verán. Capítulo 1 bueno, ok. de la temporada 3, ¿no? Así, con ese comienzo. Ahora, otra gran influencia que tiene, muy contemporánea, a ver, vamos a ver esto, a ver si escuchan, les voy a poner la música y les pongo aquí el sonido. Ajá. A ver, aquí está. Ajá. Ahí está. A ver si lo escuchan bien.
canción que se llama Smile, ¿no? Pero quién sabe, no sé, en los 70s, 80s fue famosona. Esta canción, Smile, es escrita y musicalizada por el mismo Chaplin. O sea, tenía su talento musical. O sea, y después la cantó Nat King Cole. Fue muy famosa en la época de los 40, 50 por Nat King Cole. Y entonces yo me acuerdo que la escuchaba en casa de mi hermana, que era fan de Nat King Cole y todo. Ahora, esa es con la película que termina, la canción con la que termina la película. Ahora bien, ¿dónde escucharon esa canción en los últimos tiempos? Hace menos de un año. ¿Dónde la escucharon? ¿Dónde la escucharon mucho? ¿No? ¿No? Monse, ¿no tienes idea? ¿Dónde la habrás escuchado? ¿Tú, Gabriela? ¿No? Tú eras mi gallo, eras mi esperanza para que supieras cuál era. ¿Va? Va. Les pongo. Ahora va. Aquí está. ¿No? A ver. Ah. Ahí sale. Es que no vi Joker, todavía no la veo. ¡No! ¡No! Por eso. Y ahí sale, en toda la película sale la canción. Esta. To your fear and sorrow, smile, and baby, don't. Entonces, ¿no la has visto, Gabriela, esta película del Joker? Es la que me pasa, sí, que lamenté mucho no poder ir a verla. Muy bien, ahorita está en HBO, ahí la tienen, ¿no? ¿Tú, Alba, la viste, esta película? Sí la vi. ¿Sí la viste? Sí la vi. Y sí es cierto que ahí está esa música, claro. Ajá. Y hay una escena, tú, Graciela, ¿la viste? ¿No? Tienes que ir a ver, es fundamental esta película, ¿no? Es muy buena, muy, muy, muy buena. Ah, tú sí tienes tu vino, Gabriela, tú sí cumpliste, mira, hoy sí nos ganaste. Yo tengo una mugre Coca-Cola, o sea, estoy traicionando a mi crush, ¿no? Pero bueno. Entonces, estoy tomando veneno negro, ¿no? Entonces, sí, ahora, pero no nada más se queda en la cuestión de la música. Hay una escena en el Joker, y te acordarás, Selva, hay una escena donde va al cine, y tú te acuerdas, Monse, tú sí la viste, ¿no, Monse, esta película? ¿O no la viste? No me escuchó Monse. Pero hay una escena donde va al cine y se están viendo la película de tiempos modernos también. Y curiosamente, cuando están viendo la película de tiempos modernos ahí en el cine, ahí justamente en esa escena, están lleno de ricos y millonarios, ¿no? Y entonces, y la película trata de una revuelta también, de momentos muy económicamente muy difíciles en Estados Unidos. Hay un tipo de depresión y también es la parte de la pobreza, ¿no? Entonces, ahí es una gran influencia. Entonces, traten de ver esta película, verdaderamente es es correcto. muy buena, es muy buena, súper interesante esta película. Y bueno, ya la ¿Qué veremos. pasó, nena? Ya la veremos esta película. Muy bien, ahora, y luego, entonces, ¿cuál sería el mensaje final, ya para terminar con esta parte del análisis de tiempos modernos? ¿Cuál sería el mensaje final? ¿Qué les deja a ustedes esta película al final, ya, con este cierre? ¿Les deja esperanza? ¿Les deja depresión? Que renuncies y que te dediques a lo que más amas en la vida y que ya, o sea, Totalmente. que Sí. renuncies justamente como a todo el sistema, ¿no? Totalmente, ese es el mensaje. Ese es el mensaje. O sea, renuncia a lo que tienes, lo que no te hace feliz, renuncia ahí y vete, ¿no? Y de hecho tenían dos finales. De hecho, filmaron dos finales. Este es el final que ganó después de que hicieron uno de estos famosos, ya lo se hacían desde esa época,
esos famosos focus group, donde ponen a varias personas a que decidan. Entonces, el primer final era muy depresivo. Terminaba donde Chaplin, bueno, a Charlotte le daba un ataque de nervios, como cuando está con la cocaína, y lo meten al psiquiátrico, y entonces su esposa se hace enfermera y lo cuida, y entonces termina donde él está todo enfermo, todo entubado, y ella como enfermera de él, ¿no? Y el segundo final, que es el que ganó, es este, donde finalmente los dos renuncian a la chamba, se escapan y se van a seguir sus sueños, ¿no? En este caso. Ojalá fuera tan fácil hacer esto, ¿no? Pero finalmente ese es el mensaje. Sí. O sea, deja lo que tengas y vete, ¿no? Y vete a Y hacer. además, y además la idea de la solidaridad, ¿no? Que puede Ujú. haber entre ellos, bueno, ahí pareciera que hay amor, pero es la solidaridad, o sea, finalmente ellos logran como salir y adelante de todos los problemas que tienen gracias a que uno tenía el apoyo del otro. Totalmente, Y ese es el totalmente. mensaje, ¿no? Sí, Que es lo único que podrías como salvarnos, ¿no? Y hacernos crecer como seres humanos, ¿no? Esa perfecto. solidaridad. Eso es el Ujú. mensaje, exactamente, la solidaridad entre las personas, la parte de la renuncia, la búsqueda, la famosa búsqueda de la felicidad del pensamiento norteamericano y irse, ¿no? Entonces, esta película, pues, digamos, tiene su gran sentido y por eso es una de las grandes películas, una de las grandes disruptivas del cine, de la historia del cine. Muy bien, ahora vamos a ver esto. Ahora, ¿cómo vamos a ver el cine mudo? Vamos a tratar de llegar del cine mudo a Star Wars. Hoy no vamos a terminar, pero es como la parte, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿cómo se imaginan que hicieron esa escena? Ahí es una de las escenas más hilarantes que hay, esta donde está este hombre y está colgándose ahí en Nueva York y todo. ¿Cómo se la imaginan que le hicieron? Pues ¿Cómo le un poco harías? como dijiste la otra, ¿no? Ajá, ajá, Son dos, o sea, está proyectando otra escena y las ajá, sobreponen y las combinan. exactamente. Acá atrás, esto que se ve acá atrás, a ver, sí, acá atrás, esto de acá atrás aquí hay una pantalla y están proyectando esta película y la cámara está por acá y está filmando, ¿no? Entonces, aquí hay una cama donde él finalmente va a tirarse, ¿no? Y entonces aquí está la pantalla proyectando la otra película, ¿no? Bueno, ahí se acaba un poco la magia. Uno dice, no, esas cosas es como los magos, no debes de contar los trucos de los magos porque le pierdes. Yo nunca veo en los DVDs, eso cuando existían los DVD, que decía, aquí viene cómo se filmó la película, eso los quemaba. Así, no quiero que me echen a perder cómo se hizo la película. Chocaba así, ¿no? Ahorita me sentí así. Muy bien. Entonces, el cine mudo, vean, para entender, el cine mudo fue los primeros 30 años del cine fue en cine mudo. Y entonces, como decía Gabriela, se ponía a veces un pianista, una orquesta, se ponía que las imágenes, a veces hay algunos letreros y todo ello. Esta imagen es de una de las películas más interesantes de la historia que se llama Intolerancia de David Griffin. Ahorita la vamos a ver. Y es la caída de Babilonia ahí, ¿no? Entonces, lo que este primer cine mudo hizo que la barrera, por ejemplo, de los que les gustaba el cine, de los que entendían, los que sabían hablar, migrantes o cualquier idioma, pudieran ver las películas y no perder el interés. O sea, podía ser ruso, húngaro, gringo, africano, mexicano, y le podías entender perfectamente a la película. O sea, el lenguaje cinematográfico se posiciona como un lenguaje propio. Las escenas, las cámaras, los movimientos que se tienen que hacer, finalmente todo está enfocado a transmitir con base a movimientos las ideas. Entonces, obviamente, aquí sí nace toda una cuestión de lenguaje muy interesante, ¿no? Entonces, ahí las imágenes dicen muchísimo sin utilizar una sola palabra. Entonces, vamos a ver las películas, digamos, las 5 películas mudas más interesantes que hubo en su momento. Entonces, esta película, también, todas estas películas las encuentran en YouTube, ¿no? Todas estas están ahí. Esta primera película es increíblemente, después de esta, en la noche,
van a querer dormir así acompañados, ¿no? Así, se van a llevar así todo y con las luces prendidas. Esta es la de El Gabinete del Doctor Caligari, ¿no? Entonces, esta es una película que utiliza esta corriente expresionista. Entonces, acuérdense que el expresionismo, lo vimos también con Metrópolis, es esta cuestión de transmitir ideas, ¿sí? Perdón, sentimientos y emociones. Un poco los juegos de luz y sombra, la parte esta de hacer escenas, ahorita vamos a hacer una escena muy escabrosa, ¿no? Esta cuestión de hacer la profundidad, la depresión, la tristeza, la agonía de lo que pasaba en Alemania, obviamente, es transmitirlo a través de estas imágenes. Entonces, casi todas las obras expresionistas son de este tipo, con estos claroscuros, estas luces, estos rostros angustiantes, las miradas, las manos, hablando demasiado, ¿no? Entonces, esta película del Doctor Caligari es una de las 10 películas más importantes de la historia, ¿no? ¿Qué año más o menos, ¿no? Arturo? Esta es de 1919. Este es el 19. Y lo que retrata esta película, esta del Doctor Caligari, es como exactamente lo mismo que retrata el cuadro del Grito. ¿Se acuerdan el cuadro este del Grito de Munch? ¿No? ¿Qué es lo que retrata? No es un grito, ajá. ¿Qué es ese grito? ¿A qué le está gritando? ¿Qué es lo que le está asustando en ese cuadro? Es lo mismo de esta película. ¿Qué sería? Con el miedo, la violencia, ¿no? Exacto, La violencia de la y la época. violencia. Exacto, el miedo y la De lo que violencia. está viendo. Y lo que está viendo, Ujú. pero lo que está viniendo que viene. Entonces, el Edward Ujú. estaba viendo la Primera Guerra Mundial, lo que venía. En este caso, aquí ya está la guerra, o sea, ya ha terminado la guerra, pero sabe que esa guerra no terminó, que ahora viene la gran depresión, el gran momento, porque es alemana, este gran momento de transición hacia una sociedad que quedó derrotada y quedó muy angustiada, ¿no? Que fue la alemana. Entonces, sí, es todo el miedo, transmite todos los miedos de la Europa de la posguerra, ¿no? Básicamente. Otra película, un clásico de clásicos, que también a mí es la versión que más me gusta, esta, ¿no? Nosferatu, ¿no? En este caso. Nosferatu. ¿No? Que de hecho el nombre Nosferatu es, realmente se lo pusieron después, porque el nombre real es este, ¿no? Eine Symphonie des Grauens, ¿no? O una sinfonía de amor, casi, ¿no? O más bien como de sentimiento, no de amor. Es libre. Entonces, esta película también esta es de 1922, esta de Nosferatu. Y entonces sí toma la cosa de Brian Stoker, sí trata de llevar realmente la estructura de la novela, ¿no? De Brian Stoker. Y nada más que va a tener un problema. La viuda de Brian Stoker, vean lo loco, ¿no? Vean la cuestión del dinero. El dinero pierde a la gente y la vuelve loca. La viuda de Brian Stoker, la que escribió Drácula, hizo que se prohibiera esta película durante muchos años porque ella quería pago, ¿no? Pago de derechos por lo del texto de su esposo. Pero esta era una versión, no era el texto, era una versión, ¿no? Muy expresionista. Este es como el gran inicio de o los chavos que se llaman Dark o todo ese asunto, tienen a este personaje Nosferatu como su bandera, ¿no? Así la forma de vestirse y todo, y la mirada, y la joroba, y las manos, ¿no? Y todo ese asunto. Entonces, o sea, que nada que ver este Drácula con los Dráculas de Arturo de Córdoba, ¿no? Si se acuerdan esos churrascos mexicanos, ¿no? No, que se veía hasta el hilito del vampiro ahí de plástico volando, ¿no? Híjole, esos eran fatales, ¿no? Vamos a ver a Bela Lugosi también, que es el nombre de los vampiros, ¿no? Más adelante lo vamos a ver. Muy bien, otra película, que, híjole, que esta tiene una de las escenas más dramáticas, es esta, El acorazado Potemkin, ¿no? Es una película muda, rusa, de un director ruso que vivió mucho en México, ¿no? En Sestein, que vivió aquí, fue amigo de Diego Rivera y toda esta bola.
Entonces, esta película reproduce un mitin que se produjo en 1905 y que es reprimido por las fuerzas del zar, ¿no? El zar manda a reprimir y obviamente se hace una matazón. Entonces, esta escena es increíblemente triste porque vemos aquí la mamá está cubriendo al bebé, le da un tiro, la matan, y entonces el bebé empieza a caer por las escaleras. Este bebé empieza a caer por las escaleras y el ejército va subiendo y lo mata, terminan matando al niño, ¿no? Entonces es una escena crudísima, crudísima, y todo. Y la matazón, ahí vemos muertos a toda la gente, tirada en el suelo. Entonces, esta película, si también le pueden echar un ojo, también está en YouTube completa, ¿no? Esta de El Acorazado. Y entonces, como la primera gran película que incluso fue considerada en un tiempo, por ahí de los 50, 60, era la película número uno, ¿no? La película número uno en la historia del cine, por ahí de los años 50. Después llegó la película esta del Ciudadano Kane y la desbancó, pero durante mucho tiempo esta fue la película número uno, ¿no? Muy bien, ahora la otra gran película muda, súper interesante, es la que les acabo de decir, ¿no? Esta de Intolerancia, esta de David Leitch. Y entonces esta es una película que toma 4 eventos históricos, donde hay una gran persecución, la persecución de los judíos, ¿no? Persecución de obreros. Entonces es siempre lo que trata de retratar David Griffin es esta cuestión de la intolerancia de las ideologías, de las sociedades, del rico contra el pobre, ¿no? Del blanco contra el negro, del poderoso contra el débil. Entonces, esta película es tan importante para los Estados Unidos, o sea, de hecho el director es tan importante que está catalogado como es un monumento cultural histórico y está en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos en un lugar así privilegiado. O sea, es una película monumento, ¿no? Imagínense la importancia de esta película, ¿no? Para la gente que lo ve. Y entonces aquí vemos, por ejemplo, la caída de Babilonia, que es la parte más interesante, cómo llegan y destruyen una comunidad, unos invasores a Mesopotamia destruyen toda Babilonia, ¿no? Esta que ya la vimos, que es la de Metrópolis, que ya vimos, ya echamos, también es una de las grandes 5 películas. Ahora, aquí viene una película que híjole, no sé, esta escena a ver si la aguantan. Ya advertidas, ¿eh? Ahí va. ¿Es la de Buñuel? La de Buñuel, sí. Exacto. Y obviamente... No, yo no la aguanto. Aquí no se ve cuando le corta el ojo, pero realmente después Buñuel hizo que el ojo, sí está la escena cuando le cortan y se ve que sale líquido, pero fue un ojo de una vaca, ¿no? O sea, de una vaca que ya fueron al rastro, compraron una cabeza de vaca, agarraron el ojo y para filmar la escena de cuando sí se ve que se corta el ojo, entonces era un ojo de una vaca que ya había muerto, pero imagínense, así empieza la película, entonces cuando uno lo agarra desprevenido, de repente uno ve esa escena al principio, y se escandaliza y dice, ¿qué estoy viendo? ¿No? O sea, dices, no quiero ver esto, ¿no? Necesito dos años de terapia después de ver esta escena. Entonces, con este cine, también es muda, también hace el cine que también se le conoce como cine surrealista, ¿no? El cine surrealista que está basado en los sueños, en la experiencia onírica, toda esta cuestión que estaba muy ligada con Dalí, ¿no? Dalí de hecho, Dalí financió esta película, ¿no? En este caso, o sea, Luis Buñuel la realiza, pero el que la paga es Dalí, ¿no? Entonces habla mucho ahí del esoterismo, es un poco de estas películas que si van con este hombre que a mí me cae un poco mal, pero seguramente ustedes lo conocen, Jodorowsky, les hace ver 3 veces antes de hablar con él y cosas así, ¿no? Entonces es una película que no tiene tanto guión, de hecho es una película súper confusa, porque más bien es un sueño y actúa como los sueños, ¿no? Eso de que estás en la cocina y de repente ya estás en el océano
y después le vas a dar un beso a Marilyn Monroe, ¿no? Y resulta que es un beso a tu exnovia y dices, ah, ¿no? Así, de ese tipo de cosas. Así es esta película, es una secuencia tras otra. Entonces, es de Luis Buñuel. Y luego, Oye, Artur, dime, ¿Y de qué año Monse, es? Ah, ¿cuál? ¿En ¿de qué qué año año fue? es? Ah, de Ajá. 1922, la del Ah. perro andaluz. Ajá, De hecho, es del 22. Después ya hizo, no, perdón, del 28, no del 22, del 28, esta. De 1928. perdón, Arturo, ahorita que comentabas de esa escena del ojo, ajá, recuerdo que en la Cineteca hubo una exposición, algo así de Luis Buñuel, y ya ves sí, que hace poquito. Ajá. hay una parte ahí, ¿no? Ujú. Y yo no había visto esa película, pero entrando así te ponen esa escena de tamaño persona, así toda la pared. Sí, Yo no aguanté verla, o sea, la verdad no la vi. Yo dije, yo no, no es quiero ver súper eso. agresiva, súper agresiva. Sí, yo dije, si no, luego yo como voy a quitar esa imagen de la Sí, cabeza, no, yo no sí, lo sí, quise sí. ver. Bueno, la Está Cineteca muy fuerte, muy ha fuerte. tenido sus pecadillos. Ustedes seguramente se acordarán, la Cineteca en los baños de los hombres, antes de que le hicieran algunos cambios en los baños de los hombres, tenían imágenes pegadas así en la pared de actores, ¿no? Entonces estaba Chaplin, estaba Cantinflas. Pero en la zona de los mingitorios, ¿no? Estaba Pedro Armendáriz, así en el techo arriba, pegado, con esos ojos así de locura, llenos así de poder y de todo ese asunto. Estaba viendo, entonces tú llegabas al mingitorio, ajá, ibas a hacer lo tuyo y lo volteabas a ver así como que, híjole, me está viendo con esa cara así de, híjole, y con eso tú. Y entonces uno decía, no, ya, mejor no, ya no me dieron ganas. Entonces mejor te ibas a los baños de atrás. O sea, era súper intimidante el ¿Quién, asunto, ¿no? quién no anda volteando al techo? No, pues nunca han entrado a los migitorios de los hombres. O sea, No, de que todos así, no, pues no. Y cada rato, siempre. pues es que no andas así, o sea, entras y no estás viendo al otro así de, hola caballero, ¿cómo está? ¿No? Ah, qué bonito está, ¿no? Así, hola caballero, ¿cómo está? O sea, no, o sea, te concentras a lo tuyo, Sí, sí ¿no? suena normal que voltees para otro lado, claro. Exactamente, entonces era terrible ver a Pedro Armendáriz ahí echándote ojo, ¿no? Muy bien, ahora, ya casi vamos terminando. Ahora, con este cine mudo, entre el cine mudo y ya el cine ya hablado, es decir, ya el cine sonoro, va a existir un cine muy interesante que es el cine de propaganda política, es decir, los documentales políticos de propaganda, sobre todo fascista, sobre todo muy del lado de los nazis y de los italianos. Y entonces esta película es el triunfo de la esperanza, ¿no? O el triunfo de la fe, entonces, o de la voluntad más bien, ¿no? Sería el triunfo de la voluntad, güey. Ajá, entonces esta película la va a hacer, es de 1934 y es un documental sobre cuando se reúne todos los miembros del partido nazi, ¿no? Y se forman estas famosas camisas pardas, en fin, todo este movimiento político. Y retrata toda esta situación, ¿eh? Casi ver a 700,000, 800,000 soldados marchando y todo. Entonces, cuando esta gente veía las películas de esta directora, ahorita vamos a ver quién es, entonces se enloquecían porque retrataba perfectamente lo que era el nazismo, ¿no? Y lo hacía deseable. O sea, no nada más era retratarlo, sino hacerlo deseable y que la gente, los chavos corrían, después de ver estas películas, corrían a enlistarse en el ejército nazi. Entonces, obviamente, esta mujer, ¿no? Que fue la directora de Hitler, esta Leni Riefenstahl, tiene un nombre así súper complicado, ella lo que hizo fue, no nada más innovó en la parte del documental, sino hizo tomas de cámara muy atrevidas que los hombres no hacían, que los directores no hacían, y creó nuevas cámaras, como se llaman los teleobjetivos,
¿no? Le puso música, pero con incrementos, es decir, cuando ella estudiaba bien la escena y cuando la escena requería mucha emoción, ¡boom! Música así, ¿no? Cosa que nadie había hecho, ¿no? O cuando era muy, muy tranquilo, le ponía una música de violín, ¿no? Utilizó aviones, fue una de las primeras en utilizar aviones para hacer tomas aéreas. Y entonces, obviamente, esta mujer, ¿no? Leni Riefenstahl, obviamente se convirtió y vivió muchísimo, murió hasta el 2003 ella, ¿no? O sea, vivió muchísimo, fue una gran referencia, nunca, sí se le juzgó y sí hubo intentos por llevarla a los juicios de Nuremberg y tal, pero realmente nunca se le comprobó que ella provocara muertes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ella decía, es que yo estoy haciendo arte, ¿no? O sea, si no les gusta, pues no importa, yo lo que hacía era arte. Y con eso la fue librando de todos los juicios, ¿no? Y de hecho vivió y murió, de hecho, con una vida bastante tranquila, vivió casi 90 años, o sea, fue una gran persona, ¿no? Bueno, en el sentido de que hizo muchos documentales. Hacía documentales, el último que hizo, lo hizo ya cuando Hitler ya había perdido la guerra, o sea, ya estaban a 50 días de tomar Berlín, las tropas soviéticas por el norte y las de los aliados por el oeste, e hizo una película todavía. Mandó a traer a los soldados que quedaban e hizo una película todavía con los soldados, disfrazados de romanos, ¿no? Dime, Graciela. No sé si lo vieron en las primeras clases, que yo no estuve, pero seguramente desde el principio que se dio la industria del cine, lo noté en esta película que comentábamos hace un momento de Chaplin, de Tiempos Modernos, como la influencia del cine y de la imagen, y que se ve también con esta directora, que habla de propaganda, o sea, se ha hecho propaganda religiosa. Hablabas de las películas de Charles, no me acuerdo su apellido, pero que todo era religioso. Hubo una época en que todas las películas eran religiosas. Propaganda sexual, Sí. propaganda de incrementar o desviar los valores del sistema. Sí. Ahorita que decías acerca de la película esa de Tiempos Modernos, te manipulan lo que es la felicidad. Que la felicidad, cosa que es cierta, puede uno ser feliz sin... La felicidad no te la da los objetos, ¿sí? Pero tampoco la felicidad te la da la pareja. Esa escena final de que van los dos muy agarraditos de la mano, a los 3 años o a los 2 años, hoy en día ya están en el juzgado divorciándose. Entonces, eso es absurdo. Ese es un mito creado por el sistema a través de la imagen. Y muchos como esos, a donde se hace creer al espectador que eso debe aspirar, que así es la vida, ¿sí? Y lo cual, si no lo entiendes, pues te la puedes pasar toda tu vida pensando que tal o cual cosa, y pues te das cuenta que nada más fuiste manipulada por imágenes, pues del cine, ¿no? O de las revistas, o de Televisa. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, es una creación de estereotipos, ¿no? Que posteriormente se van a volver arquetipos, ¿no? Así es. Y los se van a ser explotados hasta la saciedad, ¿no? En este caso. De hecho, el final feliz, o sea, por eso te decía eso, de que tenía 2 finales. Y entonces la productora le dijo, no, el final feliz es el que debe de ganar, porque finalmente pues, tú aspiras a dar un ejemplo aquí y este medio lo vamos a utilizar. Y es de alguna manera una propaganda también de un sistema, ¿no? La propaganda del American Way of Life y todo ese asunto. Claro, por supuesto, ¿no? Sí. Nada más un último comentario. ¿Qué comentabas acerca de Charlie Chaplin y cómo ha habido, no solamente él, sino otros varones de izquierda, supuestamente, y que a manera de manipularlos también, y fácilmente se dejan manipular a través
de la adicción a la sexualidad. Ujú, Entonces, les embuten viejas y viejas y viejas, y ahí te va una, y ahí te va otra, y ahí te va otra, y ujú, pues al fin de cuentas, realmente era una persona de izquierda, o qué pasó, ¿no? ujú, Se da mucho, sobre todo con varones, y bueno, ujú, se dio. Yo creo que hoy en día ujú. ya el mismo género masculino está más atento a ese tipo de manipulación que puede Claro. caer. Ujú. Sí. Nada Sí, más quería sí, comentar sí, eso, sí, sí. perdón. Es que incluso en el, ya, por cierto, ya subí las charlas estas de la historia del sexo, ya las subí al Google Classroom, ¿no? Y ahí están las dos. Y sí, hay una parte donde hablamos de eso, a partir de los 50, que se empieza a cosificar la figura de la mujer y empieza el negocio este de la, digamos, de la pornografía, pero vista sí ya como un negocio que sirve no nada más para distorsionar lo que es la sexualidad, sino para hacer grandes fortunas, ¿no? Y es el tercer gran comercio después de la venta de armas. La pornografía es la gran distribuidora. Aunque ahora hay una corriente muy interesante de porno de mujeres, o sea, porno que hacen mujeres en este caso también, ¿no? Hay una directora que se llama Erika Loss, que está haciendo todos los experimentos y es completamente diferente el porno que tú ves hecho por hombres que el que hace esta directora, ¿no? Erika ¿Cómo se Luz. llama? ¿Cómo Erika se llama? Luz. Ajá, Erika, aquí te lo pongo. Ajá. Ay, 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 ¿qué? Se me fue. Pero Aquí. ¿no será como la diferencia entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola? No, 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 no. Sí hay diferencia. Porno de varones y porno de mujeres. O No, no, sea, no, tiene matices interesantes. Sí, Erika sí hay Luz. matices interesantes. O sea, hay cosas donde se tocan, ¿no? Pero tiene su propuesta, tiene una propuesta interesante, ¿no? Lo que hace ella. Y entonces de repente tengo algunos conocidos que cuando dicen, no, es que vi el porno de Erika Luz y me dormí, ¿no? Dices, entonces entiendes que hay cosas diferentes, ¿no? Ahí cuando te dicen eso, ¿no? Es muy interesante. Muy bien, entonces vamos a terminar nuestra sesión con esto, ¿no? Con la llegada del cine sonoro. La primera película de cine sonoro va a ser por ahí del 20 tantos, 27, 28, pero el cine sonoro va a ser una transición, es decir, no llegó y desbancó luego al otro, sino que va a ser una transición. Entonces, esta película, seguramente ustedes la habrán visto, esta que se llama El Artista. De hecho, esta la pueden encontrar, no sé si ganó el Oscar, ¿no? Ganó el Oscar y se trata efectivamente de la transición del cine mudo al cine, al cine sonoro y cómo carreras de actores con el cine mudo se vienen abajo porque su voz o eran malos tenían una voz espantosa o no sabían o eran malos para leer, en fin, ¿no? Y se vienen para abajo con el sonido y otros van a subir. Entonces, obviamente, ya la llegada del cine sonoro, la primera película sonora que nosotros tuvimos fue esta, que después hay una versión de Neil Diamond en los 80 que se llama The Jazz Singer, ¿no? En esta casa, donde todavía vamos a ver, ¿se acuerdan cuando vimos la historia de la música? Veíamos este tipo de representaciones de hombres blancos pintándose la cara para poder representar papeles de hombres negros, ¿no? Entonces es todo un caso. Y entonces en esta película, es de 1927 esta película, y es la historia de un judío que quiere ser cantante de jazz, entonces se tiene que pintar y disfrazar para poder cumplir su sueño antes de que su padre, que es un pastor ultra ortodoxo judío, ¿no? Lo vaya a descubrir. Entonces es todo un drama. Es todo un drama, pero la música y sobre todo cómo canta este hombre Al Johnson es buenísima, eso es lo que la hace disfrutable, ¿no? Luego la versión de Neil Diamond, pues ya de los 80, pues ya es todo un churrazo, ¿no? Pero esta es la película con la cual va a ser considerada
Después, también va a ser considerada como un monumento histórico y estético para los Estados Unidos, ¿no? Y también es una de las 10 películas más importantes en la historia del cine, ¿no? Por su importancia, por ser la primera película ya con un sonido bien coordinado. Muy bien, entonces para la próxima sesión vamos a ver los cines de la posguerra, es decir, qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial y vamos a llegar hasta los 60, ¿no? Entonces, no se olviden que aquí está todo, aquí en el Google Classroom, ahí están las sesiones, ahí están todas las películas. Si no encuentran una película, ahí las voy a tratar de subir, la de tarea, y la de tarea se las dejo esta como una manera de provocación, sobre todo porque ya la quitaron en muchos lados y porque la han empezado a prohibir. Entonces vamos a ver por qué demonios ahora es una película prohibida, ¿no? Lo que el viento se llevó. Y aparte es bonita. Aparte es bonita. Sí, es muy padre, ¿no? Cuando uno ve a Carl Clay, ¿no? Uno dice, Dios mío, ese tipo de hombre, ¿dónde está, no? O sea, ¿dónde están esos tipos? Sí, con el bigote. Sí, era todo un rey este hombre, el Carl Clay. No estos mini reyes que tenemos ahora, no, este era un tipazo, ¿no? Súper guapo. Muy bien, entonces esa sería nuestra película de tarea, ¿no? Y también es también vamos a ver por qué también es una película disruptiva en su momento, ¿sale? Muy bien. Elba. Sí, aquí estoy. Elba, muy bien. Hola. Te vi así como que dije, ¿ya no estabas? Sí, muy bien. Entonces, Sí, aquí estoy. ¿algún comentario más? ¿Algo ya para terminar? No, pues No. súper bien, ya tenemos mucho que hacer el fin de semana. Sí, ya tienes que ver Black Mirror, primer capítulo, De temporada todo. y lo que el viento se llevó, ¿no? Aparte. Sí, por lo menos eso sí. Muy bien, perfecto. Graciela, ¿algo más? Nada, ¿Comentario como final? dice Elba, mucho que ver, hay que disfrutar este fin de semana, Sí. bien dominguito. Sí, ya tienen tarea, ¿no? Gabriela. No, pues nada, muy bien todo y pues a chambearle para poder comentar mucho la próxima vez, ¿no? Perfecto, Monse, ahí ya está Monse. Seguramente Todo bien, Artur. Muchas está comiendo gracias. palomitas ahí con mucho chile piquín y limón para hacer enojar al chef Olvera, que se enojó porque le piden chile y limón, ¿no? ¿Sí vieron esa polémica, ¿no? De fin de semana. Una locura esto, ¿no? Bueno, entonces nos vemos No el sabe lo que son martes. unos guaraches. Exactamente, Sí. unos guaraches. Nos vemos el Padre, martes. Unos guaraches. Sí, ya se me antojó. Y aquí está la señora que ya se las que se ¿no? Bueno, nos vemos el martes Pues con bien la merecida. escritura creativa y ya seguimos con nuestro piel de la semana, ¿no? Disfruten el fin de semana. Cualquier comentario. gracias, muy padre todo, gracias. Igualmente. De ustedes. Muchas gracias. Bye. Bye, Monse. Muy padre. Bye. Gracias, bye.